Zacarías capítulo 4, verso 6. Amén, dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Voy a repetir el verso 6, pero en la Reina Valera contemporánea. Escucha que dice: entonces el ángel me respondió y me dijo: es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice, escuche, yo no actúo por medio de un ejército ni por medio de la fuerza, sino por medio de mi espíritu, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios y puede tomar asiento. Bendito sea Dios. Pero déselo con vida, denle fuerte el aplauso a Dios. Yo no actúo ni por ejército ni por fuerza, sino por medio de mi espíritu. Mire, el tema al cual yo sentí predicar el día de hoy es actuando por medio del espíritu. Amén. Actuando por medio del espíritu. Cuando hablamos del espíritu, hablamos del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. Permítame introducirlo de esta manera. Si hay algo que yo he aprendido en los últimos días, es que lo natural lo tenemos que hacer nosotros y lo sobrenatural le corresponde a Dios. Repito, lo natural nos corresponde hacerlo a nosotros y lo sobrenatural le corresponde a Dios. Otra expresión sería: lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, lo imposible es algo que le compete a Dios. Cuando usted entiende esto, que Dios nunca va a hacer lo que a nosotros nos corresponde, usted va a entender por qué algunos no reciben algunas cosas de parte de Dios. Porque ellos están esperando que Dios haga algo, pero Dios está esperando que ellos sean los que comiencen a hacer algo. Porque Dios nunca va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Porque se supone que esto es un trabajo en equipo. Hay una parte que lo hacemos nosotros, pero hay una parte que le corresponde a Dios. Por eso es que lo natural, lo posible, es una obra que nos corresponde a nosotros. Pero ahora, la parte sobrenatural, la parte imposible, que es esa parte que humanamente hablando nosotros no podemos hacer, es esas cosas que humanamente hablando nosotros no podemos conseguir, que no podemos lograr, son esas cosas las que les corresponden a Dios. Y yo quiero ponerle algunos ejemplos para que usted me pueda entender cuál es la idea que le quiero transmitir en la tarde de hoy. La realidad es que cuando usted ve esto de que lo natural le corresponde a nosotros y lo sobrenatural a Dios, usted se da cuenta que un día hay un hombre que se murió, que era uno de los mejores amigos de Jesús, a quien Jesús amaba. Un hombre llamado Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro en una ocasión cayó enfermo y sus hermanas Marta y María mandaron a buscar a Jesús. Lo mandaron a buscar, le dijeron: Señor, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo, está a punto de morir. Ven para que lo sanes. Pero dice la Biblia que Jesús duró 2 días más después que le dieron el anuncio, antes de decidir salir a buscar a Lázaro, antes de ir a donde estaba Lázaro. Pero dice la Biblia que cuando Jesús llegó al lugar, ya hacían 4 días de que Lázaro se había muerto. Ya hacían 4 días de que Lázaro ya había partido de esta tierra. Su espíritu había abandonado su cuerpo. Y es interesante aquí que cuando María, que viene Marta y le explica, después viene María, Jesús le pregunta, lo que Jesús le pregunta es: ¿dónde ustedes lo pusieron? Llévenme a donde ustedes lo pusieron. Y es ahí mismo en donde Jesús luego de esto le dice, cuando llegaron frente al sepulcro de Lázaro, Jesús le dice: quiten la piedra. Jesús le dice: quiten ustedes la piedra.
porque ustedes pusieron una piedra delante de la tumba de Lázaro, por la cual ustedes quiten la piedra. Y ahí Marta le responde, dice: Señor, pero ya hiede, porque hace 4 días de que murió. Y lo que Jesús le vuelve y le dice: quite la piedra, porque yo te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. O sea, cuando usted ve esto, usted se da cuenta que antes de Jesús llamarle a Lázaro y resucitar a Lázaro, primero la gente que estaban ahí tuvieron que mover la piedra que estaba frente a la tumba de Lázaro. Jesús no hizo el milagro de resucitar a Lázaro hasta que ellos no movieron la piedra. Jesús tenía el poder de resucitar a Lázaro, pero no lo resucitó hasta que ellos no movieron la piedra. Porque Jesús lo que quería hacerle entender es que lo natural le corresponde a ellos y lo sobrenatural le corresponde a Dios. Hay algo sobrenatural que Dios quiere hacer, pero Dios nunca va a intervenir sobrenaturalmente si al hombre le corresponde hacer algo natural. Al hombre le correspondía mover la piedra y a Cristo le correspondía resucitar a Lázaro de entre los muertos. Note que los hombres no podían resucitar a Lázaro, los hombres no podían hacerle lo sobrenatural, los hombres no podían hacerle el milagro, pero había algo que sí los hombres podían hacer, que era mover la piedra, por lo cual Dios le dice: muevan la piedra, que es lo que ustedes pueden hacer. Por eso es que yo aprendí que cuando se choca lo que nosotros podemos hacer con lo que Dios puede hacer, lo próximo que va a ocurrir es algo sobrenatural de parte de Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Por eso Él le dijo: muevan la piedra. Y después Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia que cuando Lázaro salió fuera, que había resucitado, vino vendado con venda. Y después le dijo: desatarle, quitarle la venda, quitarle las ligaduras que él lleva. Note que Jesús no le quitó la venda que Lázaro tenía. Jesús lo resucitó, pero no movió piedra y tampoco le quitó la venda. Y le digo que es lo interesante de eso, que es que hay gente que ya Dios lo resucitó, y el trabajo de nosotros como iglesia es quitarle la venda que el diablo le puso cuando ellos murieron. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Por eso es que hay gente que usted lo ve lleno de vendas, que huelen mal, huelen raro, y usted lo critica. Y Dios te está diciendo: tú no estás para criticar a los Lázaros que acaban de resucitar. Tú no estás para criticar a la prostituta que acaba de llegar a la iglesia. Tu papel es agarrar a ese muerto que acaba de resucitar y quitarle las vendas que tiene por causa del pecado. Por eso es que hay gente que Dios está esperando que tú hagas algo. Alguien tiene que adorar a Dios. Se lo aterrizo de esa manera. Le digo que es lo que pasa con mucha gente, que ellos quieren que Dios lo use. El problema es que ellos no hacen lo que tienen que hacer para que Dios lo use. Ellos quieren gloria. El problema es que ellos no oran y no ayunan. Ay, bendito sea Dios, te puso serio esto. Hay gente que quiere ver la mano de Dios. Hay gente que quiere que Dios toque a su familia, pero tú le preguntas: ¿cuándo fue el último ayuno que tú cogiste por tu familia? Te dicen: bueno, hace rato. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios haga lo sobrenatural si tú no haces lo natural, que es ayunar, que es orar, que es interceder? Alguien tiene que adorar a Dios. Por eso es que lo natural, el papel de los hombres era quitar la piedra y quitarle las vendas, pero el papel de Dios era resucitar a Lázaro. El problema es que muchas veces, le digo que yo me he enterado con esto, que hay gente que ellos han invertido los papeles, que ellos están haciendo lo que le corresponde a Dios. Por eso ellos están luchando, se esfuerzan, se gritan, hacen de todo, hacen aquí, hacen allá y nada consiguen. Y tú dices: pero ¿y por qué si fulano se esfuerza mucho? El problema es que hay algo que no lo vas a poder hacer en lo natural. Hay algo que no te corresponde a ti, y Dios está esperando que tú permitas que Él intervenga en la situación que tú estás viviendo. A su nombre. Por eso es que lo natural no corresponde a nosotros, lo sobrenatural le corresponde a Dios. Otro ejemplo sobre esto es un día que hay una multitud que está muy hambrienta. Hay una multitud que está ahí, que tiene días detrás de Jesús, y ahora tienen hambre. Y Jesús le dice: denle ustedes de comer. Y aparece Felipe y dice: Señor, pero ¿y dónde le vamos a dar de comer? No hay para darle en ningún lado. Y cuando están ahí, Jesús le dice: denle ustedes de comer. Y lo que en medio de que ellos están buscando, que no encuentran qué hacer, porque Jesús le dijo que le den de comer, alguien encontró a un niño con 5 panes y 2 peces. Cuando encontró este niño con 5 panes y 2 peces, que ellos agarraron y lo llevaron delante de Jesús, le digo qué pasó: que cuando ellos trajeron 2 panes
5 panes y 2 peces, ¿qué son para una multitud de alrededor de 20,000 personas? ¿Qué son? No son nada, imagínese usted. 5 panes y 2 peces era la merienda y la comida de un niño pequeño, un adolescente. Imagínese usted para una multitud de alrededor de 20,000 personas, que Jesús tenga que con 5 panes y 2 peces, ¿cómo tú le dabas de comer? Pero lo interesante de esto es que en la mano de los discípulos era imposible, en la mano del niño era imposible, en la mano de Pedro era imposible, en la mano de Juan era imposible, en la mano de Tomás era imposible. Pero el día, la hora cuando esos panes se cayeron en las manos de Jesús, lo que era imposible para los hombres comenzó a ser posible para Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Ay, bendito sea Dios. Vuelvo y se lo digo de esta manera: Jesús no multiplicó los panes y los peces hasta que ellos no hicieron la gestión de buscar los panes y los peces. Bendito sea Dios, porque Jesús multiplica lo que tú le traes. Y no es que Él no tiene poder, porque Él puede orar y cae maná del cielo. El problema es que Él está esperando a ver qué van a hacer ellos con los 5 panes y 2 peces. Ay, bendito sea Dios. La gente dice que los discípulos tenían dudas, pero yo me di cuenta que estos discípulos tenían una fe sobrenatural. Le digo por qué. Porque cuando el niño apareció con 5 panes y 2 peces, cualquiera de nosotros, le digo que hubiese hecho: muchachos, eso no da para nada, vete de ahí. Pero háblame de ese que vio los 5 panes, que vio los 2 peces y dijo: eso no sirve para nada, en la mano mía no sirve para nada. Pero yo conozco a uno que si le llevamos estos 5 panes y estos 2 peces, Él puede hacer algo, Él puede multiplicarlo. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Hay proyectos, hay situaciones que en tu vida no hay forma de que tú salgas a flote de ellas, pero Dios te está diciendo: entrégame el control de tu negocio, entrégame el control de tu casa. Lo que no es posible para ti será posible para mí. Por eso es que Jesús aquí estaba. Si los discípulos no deciden traerle los panes, y esto a mí quiero hacerle la salvedad a ustedes con esto, porque anoté esto aquí para ustedes. Los discípulos trajeron lo que tenían: 5 panes y 2 peces, lo que tenían, lo que encontraron. Todo lo que ellos encontraron, al cualquiera se lo hubiese hallado poco, pero ellos se lo encontraron suficiente para lo que Dios estaba buscando hacer. Nunca crea que lo que tú tienes es poco. Siempre será poco mientras tú te quedes con eso. Mientras dependa de ti, siempre será poco. Mientras tú actúas en lo natural, siempre será poco. Pero los pocos que tú tienes, bendito sea Dios. Es más, yo aprendí que Dios nunca nos pidió mucho. Dios siempre nos pide poco y Él pone lo mucho. Ay, bendito sea Dios. Si no, pregúntele un día que Él le dice: si ustedes tuvieran fe como el tamaño del mar. ¿Verdad que le dijo así? No, Él le dijo: si ustedes tuvieran fe como el tamaño de un granito de mostaza, todo lo que si ustedes le dicen a este monte: muévete de aquí, se moverá. Porque para Dios nunca ha sido lo grande, ha sido lo pequeño puesto en Dios, y Dios se encargará de hacer lo grande. Alguien tiene que adorar a Dios. Oh, bendito sea Dios. Aquí radica el problema de muchos, que ellos esperan tener mucho para hacer algo. Ay, Dios mío. Mientras que la idea de Dios es que lo poco que ellos tienen lo pongan en la mano de Dios. Jesús multiplicó sobrenaturalmente, pero lo que los discípulos naturalmente trajeron delante de Él. Los panes que ellos trajeron fue lo que Jesús Cristo multiplicó. Entramos aquí, escuche bien. Cuando yo estaba viendo esto de lo sobrenatural, de lo natural, que lo que nos corresponde a nosotros y lo que le toca a Dios, le digo de qué yo me di cuenta. Cuando usted lee este versículo que hablamos en el discipulado, una parte por arriba, usted se da cuenta de algo. Es que Zacarías agarra de parte de Dios, viene y le dice: entonces respondió y me dijo. Él está hablando de lo que Dios le está diciendo. Y Dios me dijo: esta es la palabra que tú vas a llevar a Zorobabel. Dile a Zorobabel que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Y después le dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Cuando el profeta comienza a hablarle a Zorobabel esto, lo que él le está diciendo, lo que aquí le está revelando, es que existen 3 formas de cómo Dios actúa. Por eso usted ve que en la Reina Valera contemporánea, este mismo versículo 6, él dice: yo no actúo por medio de un ejército, pero tampoco actúo por medio de la fuerza, sino que yo actúo por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. O sea, esto nos da a entender que existen 3 maneras como nosotros podemos actuar.
Y Dios le estaba diciendo: yo actúo de una sola manera, yo no sé ustedes. Es posible que actuemos por medio de un ejército. Es posible que actuemos por medio de fuerza. O existe la posibilidad de que actuemos por medio del Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es: ¿por medio de qué tú quieres actuar? ¿Quieres actuar por medio de tus fuerzas? ¿Quieres actuar por medio de las fuerzas humanas? ¿O quieres depender del Espíritu Santo de Dios? Y este es el tema de esta noche, lo que yo quiero hablar con ustedes. Actuando por medio del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Por eso permítame decirle aquí. Número uno, podemos actuar por medio de ejército. Dios le dice: yo no actúo así. A Zorobabel, ten claro esto para que no se te vaya a olvidar. Es posible que tú creas que yo dependo de un ejército para lo que yo voy a hacer. Zorobabel, yo no dependo de un ejército para lo que yo quiero hacer. Yo quiero que tú tengas claro, y Dios se lo está poniendo claro por si acaso a él se le olvida. Porque hay gente que a veces cree que Dios actúa cuando hay multitudes. Y Dios no depende de multitudes. Claro, Dios quiere que las multitudes se salven, pero Dios no depende de multitudes. Bendito sea Dios. El ejército representa la fuerza que otro tiene. Es las conexiones que tú tienes. Es la gente que están a la par tuya. Esa gente que tú puedes decir: yo cuento con fulano. Dios te está diciendo: tú actúas por medio de fulano. Yo no actúo por medio de los hombres. Yo no actúo por medio de ejércitos. Si no, pregúntele a un hombre llamado Gedeón, que un día convocó al ejército para la batalla. Y cuando llegaron 22,000 hombres. Y cuando llegaron 22,000, Dios le dijo: son demasiados, despídeme a todo el que tenga miedo, que yo no quiero gente con miedo. No es tener un ejército, porque escuche bien, es posible tú tener un ejército y dentro del ejército la mayoría ser cobarde. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, se fueron. Me gusta aquí. Es posible tú tener el ejército que tenía Gedeón, pero la Biblia dice que, de los 32,000, cuando él agarró y dijo: todo el que tenga miedo que se devuelva. Dice que el primer fuetazo se fueron 10,000. Ay, Dios mío. Porque que no todos los que están en el ejército a la par de tuya tienen el valor que tú tienes. Ay, a su nombre, bendito sea Dios. Por eso es que a veces tú dependes del que está a la par tuya, y el que está a la par tuya está loco por correr. Por eso a veces tú pones la confianza en los hombres y los hombres locos por abandonarte. Por eso el Dios le dice: Gedeón, hay demasiada gente, despídeme a todo el que tenga miedo. Después que quedan 22, le dice: escucha que vamos a hacer ahora. Llévalo al lago y a todo el que se abaje a beber y suelta la espada, despídelo, mándalo a todo para su casa. Y dice la Biblia que solamente quedaron 300 de 32,000 para enfrentar un ejército de 100 y pico de miles de gente. Dios mío, bendito sea Dios. Pero Dios a Gedeón parece que no se le había revelado esto, pero Gedeón era guapo. Gedeón agarró, dice Dios que todo el que bebió aquí de esta manera se va. Gedeón, pero yo me imagino a los 300. Gedeón, pero si con 32,000 éramos pocos, con 22,000 somos menos. ¿Cómo es así que ahora tú solamente vas a dejar a 300? Gedeón. Y yo imagino a Gedeón diciéndole: el problema es que ustedes están dependiendo de los 32,000. Yo no dependo de los 32,000. Cuando Dios me llamó no estaban los 32,000, no estaban los 22,000. Cuando Dios me llamó estaba yo solo en la era, en el lajar. Y Dios dijo que me iba a levantar. Dios, cuando me iba a levantar, yo no tenía a nadie. Y Dios comenzó. Alguien tiene que adorar a Dios. Tú no tenías nada cuando Dios te llamó. Dios no depende de tus recursos ni de los recursos de los hombres. Tú dependes del Dios que te llamó. Oh, bendito sea Dios. El problema de mucha gente es que ellos dependen de lo que tiene a la mano. El punto es que si tú ganas la batalla con los 32,000, vas a creer que lo hiciste por el ejército y te vas a querer llevar la gloria. Ay, Dios mío. Pero cuando tú lo haces con 300, nada más te llega una sola cosa a la cabeza: yo no sé cómo pasó. No había forma humana de que esto pase. Gedeón, ¿y cómo pasó? Gedeón, dame la táctica de guerra para salir y ser victorioso. Gedeón, dime cuál fue la guerra, cuál fue la estrategia que tú usaste. Gedeón, dime cómo fue. Ay, Dios mío. Por eso yo estoy orando a Dios que cuando la iglesia crezca de tal magnitud que la gente tenga que venir de todos los lugares a preguntarnos a nosotros cómo ustedes lo hicieron para crecer. Yo quiero tener una sola respuesta y le voy a decir: yo no sé. Lo único que yo sé es que Dios me llamó y yo me volví loco junto a 2 o 3 locos más y le comenzamos a creer a Dios, porque Dios nos habló que no es con ejército. A su nombre.
Bendito sea Dios. Por eso él le dice: no, con ejército Gedeón. Por eso es que aquí Dios le estaba mostrando que lo que él necesitaba era Dios con él. 300 y Dios son mayoría. Bendito sea Dios. Porque Gedeón salía a la guerra con 32,000 e iba a perder la guerra. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que está a la par tuya son la gente que están llena de dudas, están llena de incertidumbre, de miedo. Y yo no sé si usted sabe, pero eso se transmite, eso se pega. Hay gente que lo mejor que tú puedes hacer es que se te vayan un poco del lado. Eso es lo mejor que tú puedes hacer, es que el ejército de quien tú dependes hoy, Dios te lo quite. Bendito sea Dios. Porque cuando Dios te quite el ejército del cual tú dependes, solamente te queda un camino, y este es depender del Dios que te llamó. Alguien adore a Dios, por favor, a su nombre. Por eso es que el primer método, Dios le dice: yo no actúo por medio del ejército. Para que tú entiendas, Zorobabel, lo que va a pasar aquí, Zorobabel, este templo que se está construyendo, Zorobabel, yo quiero que tú entiendas que tú no dependes de gente que venga a apoyarte en esta visión. Zorobabel, tú no dependes de un ejército para levantar esta obra. Zorobabel, yo actúo por medio de mi espíritu. No es por medio de un ejército. Zorobabel, no piense que son los reyes que te van a venir a ayudar. Zorobabel, soy yo el que te voy a ayudar. Yo quiero que tú entiendas que no tiene que ver con un ejército. Eso es lo que yo quiero que usted tenga claro. De quien usted depende al 100% es de Dios. Usted no depende de los hombres para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de usted. De quien usted depende es de Dios. Yo no sé si un día yo se lo dije a usted, pero si hay algo que a mí me gustó en una ocasión, es que Pablo andaba con un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé un día, por causa de su sobrino Juan Marco, Bernabé le dijo a Pablo: pues yo me voy, porque si tú no quieres aceptar a Juan Marco, pues yo me voy con Juan Marco y te dejo solo. Y Pablo lo dejó ir, bendito sea Dios. Y es que Bernabé a lo mejor pensaba que Pablo dependía de él. La realidad es que cuando Bernabé se fue, Bernabé dejó de existir. Nunca más mencionan a Bernabé, pero la Biblia siempre sigue mencionando a Pablo, porque es que hay gente que ellos están a la par tuya y ellos creen que tú estás de pie porque ellos están contigo. Te equivocaste. Yo no estoy de pie porque tú estás a la par mía. Yo estoy de pie por el Dios a quien yo he creído. Yo estoy de pie porque Dios me llamó. Oh, bendito sea Dios. Número 2, lo segundo que él le dice: yo no actúo por medio de fuerza, por medio de sus fuerzas. Cuando le está hablando aquí, está hablando de las capacidades que uno tiene. Ejército habla de la capacidad de otro de quien tú dependas. Fuerza está hablando de las capacidades que tú tienes. De cuando tú entiendes que tú tienes toda la capacidad de lograr todo lo que tú te propongas en la tierra. Que tú no necesitas a nadie, tú te necesitas a ti mismo, porque tú estás calificado para todo lo que tú quieres hacer. Ahí está el segundo problema de gente que ellos se creen tan capaces que ellos entienden que no necesitan ni siquiera de Dios. Hay gente que tú le predicas, le habla de Dios y ellos te dicen a ti: yo no necesito a Dios, yo he conseguido. ¿Para qué yo necesito? Porque ellos creen que ellos tienen todo lo que ellos necesitan. Ellos creen que ellos tienen toda la capacidad para lograr alcanzar lo que ellos se han propuesto alcanzar. Te tengo noticia: es imposible de que tú llegues al 100% de tu capacidad, de que tú cumplas con el propósito de Dios sobre esta tierra para tu vida, si tú no estás conectado con la fuente que es Dios. Es imposible que por tus propias capacidades tú puedas lograr tener todo lo que Dios quiere para ti. Le digo, ¿qué es lo que le pasa a gente? Es que hay gente que están conectados como a la rama, ellos se despegan y ellos creen: mira, yo estoy lejos de Dios y todavía sigo estando normal. El problema es que la rama que se despega del árbol, tarde que temprano se seca. No se ve de la noche a la mañana, pero todo el que está desconectado de su fuente pasa algo, y es que se seca. Por eso es que hay gente que ellos creen que están vivos y están muertos. Lo simplemente tienen el reloj en retroceso, que le está llegando el punto de la hora, que si no se conectan con el Dios al que lo llamó, tarde que temprano desaparece. Pero ellos no se dan cuenta, porque es que ellos dependen mucho de sus capacidades. Y esto es lo que le pasó a un hombre de la Biblia, que él había visto milagros, había visto cosas sobrenaturales. Él veía cuando él se enfrentaba a leones, mataba a leones. Cuando él se enfrentaba a filisteos, mataba a filisteos. Él dice que le pegaba fuego a los campos de los filisteos. Él había, dice la Biblia, que él lo habían amarrado en muchas ocasiones, y cuando venían sobre él rompía las cuerdas con lo que lo amarraban, y nadie nunca lo pudo detener. No lo podían detener, y llegó hasta el punto que él se confió tanto en las capacidades que él tenía, que
que un día a él se le olvidó y una mujer le preguntó: ¿cuál es tu secreto? Y él lo que le dijo a la mujer fue: es que si me cortan el cabello, ahí mismo pierdo mi fuerza. Sansón no se había dado cuenta. Él pensaba que el secreto estaba en el cabello. El cabello solamente era la excusa de Dios, pero el secreto no estaba en el cabello. El secreto estaba en el Dios que lo llamó desde antes de él nacer. Por eso él se confió tanto que él le reveló su secreto a la mujer, que cuando la mujer vino, que le cortó el cabello, que cuando vinieron los filisteos sobre él, él quiso levantarse de nuevo y usar su propia fuerza, y se dio cuenta que ya no tenía el poder que antes tenía, porque versículo antes la Biblia dice que el espíritu se había ido de él. Porque él pensaba que estaba en su cabello, él pensaba que él estaba seguro de lo que él tenía. Tenía el hombre más fuerte que había. Él estaba tan seguro de sus capacidades que comenzó a actuar sin depender de Dios. Y el día que Dios se le va de él pierde. Ese día le quitan todo. Ese día le quitan los ojos, le quitan la visión. Ese día lo llevan prisionero y ahora se volvió en una burla para los demás. Porque él se pensaba que él dependía de su fuerza, y Dios le quería hacer entender que no es la fuerza que tú tienes, no son tus capacidades, es Dios en ti. Pero a veces nosotros llegamos al punto de que creemos que no necesitamos a Dios, porque nos acostumbramos a hacer cosas sin Dios. Gracias, Señor, el Espíritu Santo de Dios. Como le dije en estos días, T.W. Towell dijo en una ocasión, él dijo: si la iglesia de hoy tú le quitas el Espíritu Santo, ellos seguirían haciendo el 95% de las cosas que hacen, porque se acostumbraron a hacer cosas sin Dios. Y por eso la iglesia a nivel mundial está como está. Pero la iglesia del antiguo, la iglesia que comenzó en el libro de Hechos, dependía el 95% del Espíritu Santo. Ellos sabían que sin el Espíritu Santo no podía. Iglesia, te estoy llamando. Esto no depende de nuestra fuerza, depende del Espíritu Santo de Dios. Ya está bueno de actuar por nuestras capacidades. Dios nos está llamando a actuar dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Que no hagamos nada sin consultar con su Espíritu. Que no movamos alguien tiene que adorar a Dios. Que lo que hagamos lo hagamos por el Espíritu. Alguien tiene que adorar a Dios. Siento el Espíritu de Dios aquí. Dios no está diciendo: tienen que actuar como yo actúo. Por eso Dios le dice: yo no actúo ni por ejército ni con fuerza, yo actúo por medio de mi Espíritu. Ustedes quieren tener victoria en la tierra, actúen por medio del Espíritu. Jesús, mientras estuvo en la tierra, dice la Biblia, léalo en la Biblia, que Jesús todo lo que hablaba era porque él dice: yo todo lo que hablo es porque lo escucho al Padre decir. Yo no digo nada si primero no escucho al Padre hablar. El secreto de Jesús, siendo Dios, era que él siempre escuchaba al Padre, y antes de escucharle al Padre, después hablaba. Él nunca tomó una decisión sin primero consultarla con Dios. Primero subía al monte, oraba, buscaba a Dios en ayuno y oración. Cuando Dios le revelaba, entonces él bajaba a la llanura y tomaba decisiones. Porque Jesús sabía que su éxito en la tierra, mientras él tenga un cuerpo humano, un cuerpo limitado, él tenía que depender de la conexión con el Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso él dice: todo lo que yo hablo es porque lo escucho al Padre decir. ¿Y por cómo lo escucho? Por medio del Espíritu Santo. Por eso es que si nosotros queremos tener éxito en todo lo que nosotros hacemos, no solamente en la parte eclesiástica, en todo lo que nosotros hacemos, hermano, hay algunos de ustedes que van a ser engañados por gente que son más astutos de ustedes. Pero si ustedes no dependen del Espíritu Santo, la gente lo va a engañar. Pero no sé a quién le ha pasado que hay veces que usted va a hacer como un negocio y de repente el negocio se ve tremendo, se ve perfecto, pero hay algo dentro de ti que te dice: ese negocio está raro, no lo hagas. Es el Espíritu Santo de Dios guiándote, porque Dios sabe que te quieren engañar. Por eso es que cuando tú dependes de Él, todo te sale de acuerdo al plan. A su nombre. Por eso es que la segunda forma de actuar es por medio de nuestra fuerza, por medio de nuestras capacidades, por nuestras capacidades humanas, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestro dinero, lo que nosotros tenemos. Esas son las cosas que muchas veces nosotros pensamos que necesitamos para poder triunfar, y Dios diciendo: no, tú lo que necesitas es al Espíritu Santo de Dios. Y la tercera forma, y aquí entro para terminar con esto que le estoy predicando, tiene que ver que actuemos por medio del Espíritu Santo de Dios. Y esta madrugada, cuando yo oraba,
yo estaba malo, la pastora sabe, estaba malo esta madrugada. Y me levantaba de madrugada y casi me arrodillaba con un dolor en los huesos tremendo. Pero yo trataba de hacerle el esfuerzo y Señor, ayúdame, bendito sea Dios. Y ahí yo tuve un sentir, le digo de qué. Y Dios me dijo, tienes que decírselo a la iglesia. Actuar por medio del Espíritu. Dios me dijo a sí mismo, líbrense ustedes a partir de hoy de que cualquier actividad que ustedes vayan a hacer sin primero buscar mi rostro. Todo lo que ustedes vayan a hacer en mi iglesia tienen que buscar primero mi rostro. No quiero ninguna actividad, y se lo digo a todo el que es líder, todo el que está organizando y que va a organizar actividad. Toda actividad que a partir de hoy, lo sentí de parte de Dios, toda actividad que vayamos a hacer de jóvenes, de caballeros, de damas, de pareja, no importa, cualquier actividad especial que vayamos a hacer, antes de que la actividad llegue tenemos que meternos en ayuno y oración, porque no va a depender de nuestros métodos, no va a depender de lo que nosotros hagamos humanamente. Si queremos ver resultados de parte de Dios, vamos a buscar al Dios que da resultados. A partir de hoy queda prohibido en esta iglesia hacer una actividad en donde no te metas primero en ayuno y oración. Porque si lo vamos a hacer por medio del Espíritu. Escúchame, y le doy voto de parte de Dios a todos los que están aquí. Si la gente que están sirviendo con usted no quiere buscar a Dios, no quiere ayunar, no quiere orar, siéntelo y no lo deje servir, que aquí vamos a obedecer lo que Dios está diciendo. O buscamos a Dios o dejamos esto, o buscamos al Dios de los cielos. Oh, bendito sea Dios. Necesitamos una iglesia que busque a Dios, porque nosotros no tenemos método humano, nosotros no tenemos fuerza para hacer, no tenemos ejército para hacer lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Lo único que nos va a garantizar a nosotros el éxito en este lugar, que está muchas veces, mucha gente le han entregado su vida a los demonios. Si hay algo que opera en este lugar es la brujería. ¿Usted cree que le vamos a ganar a la brujería saliéndole y diciéndole a la gente, Cristo te ama? Vamos a salir a derrotar la brujería cuando tú, lleno del poder de Dios, le diga a la gente, Cristo te ama. Y cuando tú le digas, ellos sienten que el fuego de Dios está hablando a través de ti. A su nombre. Yo sé que esto no le va a gustar a algunos, pero con 2 o 3 que lo hagan tranquilo. Yo prefiero poca actividad, pero mucha presencia de parte de Dios. Es que el resultado no va a venir por estrategias humanas. Va a venir como una respuesta de Dios a nuestra búsqueda. Oh, bendito sea Dios. A su nombre. Por eso Él le dice, no es con ejército, es por mi espíritu. Y luego de esto que le está diciendo, y le dice algo, aquí cierro. Le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Delante de Zorobabel. Pero oiga lo que Dios le dice, oh gran monte. El problema no era pequeño, el problema era grande. Pero Dios le está diciendo, ese problema es grande. Pero antes de decir que ese monte va a ser reducido, esos grandes problemas que llegan a la vida van a ser reducidos a nada. Antes de eso, primero le dice, actúa por el Espíritu. Porque tú no puedes ver problemas grandes convirtiéndose en soluciones o convirtiéndose en llanura si primero tú no eres guiado por el Espíritu de Dios. Porque los problemas grandes, Dios le dice, por eso le dice, primero le dice, tiene que ver con el Espíritu, y después le dice, verdad, todos esos problemas grandes que tú tienes, esos montes grandes que están aquí, van a ser reducidos delante de ti, solo va a haber. Pero van a ser reducidos en respuesta a la búsqueda que tú tengas con Dios. Solo va a ver, tú quieres que esos montes sean reducidos, porque a veces tenemos promesa de parte de Dios. El problema es que no tenemos cumplimiento de esa promesa y después decimos, y es que Dios no nos quiere cumplir. No, lo que pasa es que Dios le va a cumplir su promesa a esos que anden bien delante de Dios. A su nombre. Gloria. Qué bueno que usted está serio. A su nombre. Gloria. Y después le dice, todo esto serán como un monte delante de ti. Después le habla por segunda vez, le dice, así ha dicho el Espíritu del Señor. Y aquí viene y le habla en el versículo 10, que le dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Escuche bien, todo crecimiento tiene sus menospreciadores. Todo el que está en crecimiento aparece alguien que te menosprecia. Por eso Dios le dice, dile a él que los que te menospreciaron el día de tus pequeñeces se van a alegrar. Pero están ahí los menospreciadores. No es que no van a estar, ellos están ahí. El punto es que ellos se van a alegrar después, pero ahora te van en el presente. Mientras tú estás en el día de las pequeñeces, ellos te menosprecian. Ellos te miran y te hacen bullying. Ellos te miran y te ven en tu estado pequeño y te critican. Hay gente que cada vez que ve que tú estás comenzando algo, siempre aparece ese que te quiere menospreciar.
Siempre aparece ese. Cada vez que tú decides triunfar en la vida, cada vez que tú dices yo voy a estudiar, cada vez que tú dices yo voy a hacerlo bien, yo voy a conseguir un buen trabajo, yo voy a hacer esto, yo me voy a dedicar al 100% a esto, voy a avanzar, voy a ser alguien en la vida, voy a ser una gente de bien en la vida. Siempre va a aparecer una gente. Cada vez que tú decides, como joven, como mujer, hombre, que tú decides buscar a Dios, siempre va a aparecer alguien que te va a menospreciar y te va a decir: tú tan joven metido en la iglesia. Siempre va a aparecer los menospreciadores. Pero Dios le dice a Zorobabel: no te enfoques en los menospreciadores, enfócate que esos que te menosprecian se van a alegrar. Zorobabel le dice: ellos se van a alegrar el día que ellos vean la plomada en tu mano, Zorobabel. No te enfoques en la gente que te está menospreciando, enfócate, Zorobabel, en terminar la obra que tú comenzaste. Porque el día de las pequeñeces la gente se ríe de ti, pero lo que la gente busca es que tú te detengas el día de tu pequeñeces, que el día de tu pequeñeces se convierta en una semana de pequeñeces, en un mes de pequeñeces, en un año de pequeñez, y luego se convierte en toda una vida de pequeñeces. Pero Dios te está diciendo: el tiempo de la pequeñez es comparado con un día de pequeñez, pero el tiempo de la alegría será eterno cuando tú logres terminar con la obra que tú tienes por delante. No te detenga porque la gente no cree en ti, no te detenga porque estás en tus inicios, el día de la burla, porque todo crecimiento trae gente enviada por el diablo para menospreciarte. A su nombre. Por eso es que el menosprecio revela no el corazón tuyo, sino el corazón de la gente que no cree en ti. Cuando alguien te menosprecia, no está revelando tu valor, sino su propia incapacidad de reconocer lo que tú tienes de parte de Dios. Por eso el que menosprecia no habla de ti, porque la gente que te menosprecia lo hace para que tú te sientas mal. Pero la realidad es que el que está menospreciando es él mismo, porque él no se está dando cuenta. Eso es lo que está revelando la incapacidad que tiene. No tiene la capacidad de poder ver lo que tú tienes de parte de Dios. Por eso es que no todo el mundo. Hay gente que te ve en tu pequeñez y se burla de ti, pero hay otros que te ven en tu pequeñez y te dicen, se te acercan y te dicen: wow, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Wow, yo veo algo en el espíritu, yo veo un favor de Dios sobre ti. Hay gente, pero esto no lo ve todo el mundo. Eso solamente lo ve la gente espiritual, la gente que tiene visión, la gente que Dios pone para que te motive. Pero siempre aparece más que te menosprecia que los pocos que te aupan, que los pocos que te dicen: vamos, tú puedes. Por eso te digo, tú no dependes del ejército que te inste. Vamos, sigue adelante con uno solo que aparezca, que te diga: Dios lo va a hacer contigo, Dios lo puede hacer contigo. Alguien tiene que adorar a Dios. Un solo que aparezca, que te apoye en el día de tu pequeñez. Oh, bendito sea Dios. Si no, pregúntenle a nuestro maestro, el mejor. Un día va Felipe y le dice: Natanael, encontramos al Cristo de quien habla la Biblia. Lo encontramos. Le dice: ¿qué? ¿Y dónde? Le dice: Jesús de Nazaret. Y cuando Natanael lo ve, le dice: ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Tú te estás volviendo loco. Yo te lo creo de cualquier lugar, pero de Nazaret, del insignificante Nazaret, ¿tú crees que de ahí puede salir algo bueno? Bendito sea Dios, porque hay gente que te ve en tus comienzos. Nadie todavía conocía a Jesús. Por eso el que lo veía viniendo de Nazaret lo menospreciaba. No todo el mundo tenía la capacidad que tenía Felipe de decir: este es el Cristo, este es el hombre, lo encontramos de quien está escrito. No todo el mundo. Natanael dijo: de ahí no puede salir nadie. Pero Felipe decía: de ahí sí está saliendo alguien. Bendito sea Dios, porque hay gente que te va a ver y te va a decir: ¿de dónde tú vienes? Yo no he visto nadie. Los predicadores de hoy en día están saliendo del Distrito Nacional, están saliendo, viven en Estados Unidos. La gente famosa de hoy en día viven en esto, viven en aquello. La gente que Dios está usando. Yo aprendí algo, bendito sea Dios. Lo más grande ministerio, lo más grande gente que Dios usó, no salió de donde la gente entendía que tenía que salir. Es más, nuestro Salvador no nació en el mejor hospital del mundo, nació en un pesebre con unos animalitos ahí. Nuestro Creador no se crió en Bellavista, no se crió en Nueva York, no se crió en Boston. ¿Dónde se crió? En Nazaret, que es catalogada como los Casabes, es catalogada como los Guaricanos. Pero le tengo noticia: yo necesito 2 o 3 Felipe que cuando quieran a menospreciarte no se pongan a discutir con Natanael, sino que le diga: ven y ve, para que tú veas que Dios va a levantar algo poderoso. ¿De dónde? ¿De dónde que Dios lo va a levantar? A ese, pero míralo como ese ni siquiera sabe hablar. A ese que Dios va a levantar. A ese que no sabe hablar, pero no sabe cantar. A ese que no sabe cantar es que Dios va a levantar. Porque cuando Dios la levante, será el Moisés que le dirá: yo soy tartamudo, si lo he conseguido es porque Dios lo hizo.
A su nombre. Por eso le dijo Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ese que está allá, ese que está metido por allá, a donde ni siquiera redes sociales aparece. Ese que está por allá, que nadie lo conoce. Ese muchachito allá, hijo de José, de Nazaret. De ahí, ay, bendito sea Dios. Pero siempre aparecen los Natanael, que cuando te miran, te menosprecian. ¿Por qué? Porque te menosprecian por cómo te ves. Te menosprecian por donde tú vienes. Porque vuelvo y te digo, no todo el mundo tiene la capacidad. La gente te ve, a veces te ve de la familia de donde tú vienes y te dice, es imposible que de esa familia pueda salir algo bueno. La gente te ve y la gente como te veía, que tú eras un pecador antes, la gente hoy te ve y dice, tú estás loco, tú crees que Dios va a levantar a un pecador como ese, una gente que le ha fallado una y otra vez a Dios. A ese que Dios va a levantar, porque ese que sabe que si Dios lo hizo, no lo hizo él, lo hizo Dios, bendito sea Dios. A ese que reconoce la condición en la que está, a ese que reconoce que no tiene ejército que lo ayude, a ese que reconoce que no tiene fuerza que lo pueda ayudar, a ese que lo único que le dice, Señor, si tú no haces nada conmigo, me voy a morir, no dependo de más nadie, solo dependo de ti. A ese es que Dios va a levantar. Oiga que dice el verso 10: cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaban los días de los modestos comienzos. ¿Cuándo se van a alegrar? ¿Cuando él comenzó? No, se van a alegrar cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Por eso Dios le dice en el verso 9, tú, Zorobabel, tiraste los cimientos y tú lo vas a terminar. Y le dice, la gente se va a alegrar cuando vea en ti la piedra terminal. Cuando la gente vea que tú lograste terminar, los que te menospreciaban se van a reír de ti. Cada vez que alguien se esté riendo de ti, no le hagas caso, enfócate que sean tus resultados que hablen de ti. Cada vez que alguien venga a hablar mal de ti, que tus resultados sean lo que hablen de ti. Enfócate, no dejes, comenzaste pequeño, pero sigue trabajando, sigue poniendo piedra sobre piedra, sigue preparándote, sigue avanzando. No te detenga porque no tienes apoyo, no te detenga porque no hay un ejército que te apoye. Sigue avanzando, porque te voy a profetizar lo que hoy se burlan de ti. Cuando vean el resultado en tus manos, cuando te vean, van a tener que decir, wow, yo nunca creí que tú lo ibas a conseguir y mira dónde tú estás. Ahí se van a alegrar contigo. Y te digo que tú vas a ser, no lo menosprecies cuando vengan a alegrarse contigo. Lo mismo que te menospreciaron hoy por tu comienzo, cuando Dios te dé resultados gloriosos, esos que te menospreciaron, cómprale un jugo, cómprate, ¿cómo te llama? Una pitahaya, cómprate la mejor fruta, échale leche carnesio, cógele una silla, mucho hielo y dile, bébetelo para que te goce conmigo, para que goce. Tú que te burlabas, ahora gózate. A su nombre. Bendito sea Dios. Yo estoy tan loco que yo me propuse que la gente que no quiere saber de mí, cuando la bendición me llegue, yo le voy a dar. Yo le voy a dar. Y no se lo voy a decir, y yo no se lo voy a decir en la cara, le voy a decir, mira, esto es para que tú veas que tú no creías en mí. No, yo se lo voy a dar. El Espíritu Santo se va a encargar de hacerle entender y decirle, mira, tanto que tú hablaste mal de él y mira cómo él te trata. Demuéstrele a la gente, no a través de lo que usted diga, sino a través de los hechos que usted está haciendo, que la misma gente que antes no creía en ti, crean en ti cuando vean y dicen, wow, verdaderamente que solamente Dios lo pudo hacer. Por eso yo no sé cuáles están aquí que están actuando por medio de ejército, no sé cuáles están actuando por medio de su fuerza, cuáles están actuando por medio del Espíritu, pero vine a hacerte una invitación el día de hoy. El tiempo de vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, yo creo que ya pasó. Ahora estamos en una temporada en donde tenemos que comenzar a vivir por medio del Espíritu. Dios dijo, yo actúo por medio del Espíritu. Yo necesito gente que sean imitadores de Cristo, que actúen por medio del Espíritu. Todo lo que tú vayas a hacer, hazlo por medio del Espíritu. No tiene que ver con tu fuerza. Si ves tu fuerza, posiblemente te deprime porque tú sabes que no tienes mucho, tú sabes que no tienes los recursos para poder conseguir lo que Dios te está prometiendo. ¿Tú crees que José tenía los recursos para llegar a ser el segundo después de Faraón? No tenía los recursos, pero creyó en la promesa. No depende de ti, depende del Dios que te llama.
amó. Y aunque tú no lo creas, lo que Dios va a hacer contigo es tan grande que te vas a quedar con la boca abierta. Aunque tú no lo creas, aunque te veas sin recursos, como se vio Zorobabel, porque Zorobabel se veía y no tenía recursos. Tenía Sanbalat, Tobía en su contra, tenía gente en su contra, pero él siguió creyendo. Él no se detuvo, él no se detuvo. Yo necesito gente con el espíritu de Zorobabel, que aprendan a actuar por medio del Espíritu de Dios, que todo lo que van a hacer lo van a hacer guiado por el Espíritu de Dios. Llegó un tiempo en donde la iglesia se va a mover por el Espíritu de Dios. Si tenemos que volver al tiempo del desierto, que si la nube no se mueve, nosotros no nos movemos, vamos a volver a ese tiempo. Cuando se mueva la nube nos movemos nosotros. Pero ya está bueno de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. No hemos conseguido nada por nuestra propia fuerza. La gente no ve y te dicen 10 años en el evangelio y no han logrado nada. Te tengo noticia, ahora por el Espíritu voy a lograr en un año lo que no logré en 10 años, porque no depende de mí. Antes dependía de mí para lo que iba a hacer, ahora aprendí a depender de Él. Ay, bendito sea Dios. Antes me sentía mal cuando la gente no llegaba a los cultos, ahora yo busco a Dios y Dios atraerá a la gente para que llegue a los cultos, porque yo aprendí que no depende de mí, depende de Él. Yo no añado lo que han de ser falta, el Espíritu añade lo que han de ser salvo. Yo no tengo fuerza para convencer a nadie, Dios tiene fuerza para convencer a alguien. Yo no tengo fuerza para triunfar en esta vida, Dios tiene fuerza para levantarme. Oh, bendito sea Dios. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido entregarle el reino. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero vine como hombre de Dios a decirte: lo imposible será posible para ti, porque lo vas a hacer por el Espíritu.